¿Cuántas historias y leyendas giran alrededor de bosques, lugares apartados de la urbe, cuyos desprevenidos se encuentran con sucesos o cosas inexplicables, y las historias recorren los confines del país? Luis, o más bien Lucho, como lo conocían todos, era un bloguero cuyos artículos hablaban de viajes y lugares. Resulta que en la provincia de Buenos Aires, más precisamente en Magdalena, hay una reserva muy grande donde la gente puede acampar y pasar el día. Lucho viajó hasta allí, luego de salir de la ruta hacia la penitenciaría militar. Seguía un largo camino muy incómodo debido a las vibraciones que generaba en la moto. Finalmente, se metió por un camino rodeado de árboles y vegetación y al fin llegó. Cruzó la puerta, continuó unos metros y estacionó su vehículo en el sector de las carpas. Era un día caluroso. La gente disfrutaba, familias con sus hijos correteando y jugando por ahí, hombres preparando el fuego para el asado. Lucho no tenía nada para acampar, solo una mochila con algunos objetos para su comodidad: agua, toalla, papel higiénico, un botiquín de primeros auxilios y algo para comer. También traía su cámara con la que tomaría fotos. El sector estaba rodeado de árboles y una pequeña alambrada que delimitaba el territorio. Se adentró por un sendero que conducía a un paso de vehículos, caminó un poco y se topó con un cartel que indicaba hacia los arroyos y hacia los jardines. Primero se dirigió a los jardines, pues estaba más cerca. Llegó a una zona abierta delimitada por plantas, árboles y arbustos de distintas especies. Por un sendero accedió a un recorrido y, como anteriormente, aprovechó a tomar fotos. Era un recorrido con vegetación americana, europea y asiática. Cada especie tenía un cartel de madera con su respectivo nombre científico y su origen. Llegó a un memorial. Era una especie de construcción sin techo, cuyo suelo era tierra. Eran dos tumbas. Una pertenecía a Elsa Yao de Pearson y la otra a Ricardo Persson. Las inscripciones no eran muy claras. Tomó dos fotografías y se quedó un momento de pie contemplando. Giró bruscamente la cabeza cuando le pareció escuchar un susurro. Creyó oír su nombre. Siguió recorriendo el deshabitado jardín y encontró algunas estatuas de piedra. Una de ellas le llamó la atención. Era una mujer con una especie de toga sosteniendo una vasija, como si volcase su contenido en un recipiente en el suelo. Quizás en algún momento eso fue una fuente. Ahora no salía agua, ni siquiera de las canillas distribuidas por el jardín. Lucho se estremeció un poco cuando notó que la estatua brotaba levemente agua en los ojos, como si estuviese llorando. Lucho escuchó un ruido detrás de él y le llamó la atención un sendero que no recordaba haber visto. Estaba justo detrás de la estatua. Su curiosidad y su espíritu aventurero le llevaron a adelantarse en él. El sendero era largo. Al final llegó a un sendero donde podía seguir hacia la izquierda o hacia la derecha. Siguió el camino hacia la derecha, en dirección oeste, pero el camino estaba bloqueado. Había un árbol caído con un tronco alto y ancho, así que volvió sobre sus pasos y continuó en dirección sur. Salió al sendero que comunicaba al jardín. Había un cartel con una flecha y la palabra arroyos. Después vio un cartel sucio y desgastado que decía: en este lugar podrá descubrir los secretos de la naturaleza. No vio a ninguna persona cerca y decidió avanzar. Se metió por el primer sendero que encontró en su camino, y no tardó en descubrir que los senderos estaban conectados, y supuso que todos los senderos cumplían la norma. Entonces tomó un sendero paralelo y salió por un costado. Se cruzó con gente. Siguió su camino hasta los arroyos y se metió por otros senderos. Uno de esos era particularmente raro. Era ancho, muchas hojas cubrían el suelo y algunas ramitas crujían al pisarlas. Lucho lamentó no tener un machete como para abrirse paso entre los árboles y la vegetación que flanqueaban los senderos. Descubrió una construcción circular en una loma que no pudo acceder. Su imaginación le llevó a visualizar distintas situaciones: bandidos en la Edad Media, asaltando a los incautos, nativos o guerreros ocultándose en la maleza, para sorprenderlos cuando menos se lo espere.
También miraba con mucha atención a ver si podía ver algún animal. Un sonido detrás de él, entre la vegetación, le hizo detenerse y voltear. No vio nada y pensó que se trataría de una iguana o algún animal de esos. Siguió caminando y a lo lejos el sendero curvaba hacia la izquierda. A medida que se acercaba, una mala sensación le abrigaba. La atmósfera era densa y estaba solo. Vio aparecer un caballo negro. Al jinete no se le veía la cara y parecía un caballero. Lucho se detuvo y el jinete pareció contemplarlo, inmóvil. Lanzó un grito agudo, se lanzó al galope. Lucho empezó a correr en dirección contraria. El jinete desenvainó su espada y estuvo a punto de alcanzarlo. Lucho se salió del camino y resbaló por la pendiente. Se lastimó con algunas piñas y ramas, se llenó de hojas y se ensució un poco, pero no se golpeó con ningún árbol. Se sacudió un poco las hojas y el polvo, se puso de pie y ni siquiera se preguntó si la cámara estaba bien. Se tomó un momento para beber agua, luego puso la botella nuevamente en la mochila y continuó por el sendero. Sin embargo, notó que el camino estaba descuidado, la vegetación era más espesa. Intentó orientarse y vio a una criatura humanoide de unos pocos centímetros. Cruzó el sendero hacia el otro lado. Un escalofrío le recorrió el cuerpo cuando llegó al lugar. Observó brevemente la vegetación y no vio nada raro. Escuchó aullidos. Pensó que eran lobos, aunque le extrañó, pero se equivocó. Eran perros, de pelaje negro. Algunas zonas de su cuerpo no tenían ni piel ni músculos, solo eran huesos. Cuando lo vieron llegar, lo recibieron con un amenazante gruñido y sus filosos dientes. Nuevamente, Lucho estuvo corriendo para salvar su vida. Perdió su mochila, se metió entre la vegetación y trepó a un árbol. Los perros le ladraban, intentaban saltar para agarrarlo, pero no llegaban. Después, Lucho escuchó un tarareo, al parecer el de una mujer. Los perros se alejaron y cuando determinó que era seguro bajar, volvió al sendero. Esta vez se movió por el lado contrario a donde encontró los perros. Nuevamente caminando, escuchó tambores. Pensó que era una ilusión, pero ahora eran más fuertes que antes. Localizó un descampado, escuchó nuevamente el tarareo y vio a una mujer. Era una anciana, de aspecto amable. Lucho saludó y la mujer le respondió con cortesía, pero no le preguntó sobre sus lastimaduras ni su aspecto. Hola, ¿podría decirme cómo volver al campamento? No sé de qué habla, joven. La anciana seguía podando y cuidando las plantas. Vine a explorar. Hay un campamento y mucha gente. Quisiera volver. La salida está en dirección sur, si a eso se refiere. Lucho, sin recibir una respuesta satisfactoria, hizo silencio, respiró profundo e intentó nuevamente. Acabo de toparme con una jauría de perros. ¿Usted los vio? Sí, son meninos inofensivos, aunque algo traviesos. ¿Inofensivos son suyos? ¿Míos? No, son del bosque, son libres. Se estaba disputando una liebre. Se estaban disputando una liebre. Suelen comer cuando tienen hambre. Señora, ¿usted sabe cómo regresar al jardín? Ah, el jardín. Hay nuevas habitantes. Lucho no entendía a qué se refería la anciana. Intentó indagar un poco más, pero la mujer era extraña. No perdía la concentración de sus plantas. Debe tener cuidado. No mire sus ojos. Ah, y no beba su agua. Es perjudicial. La anciana se levantó y se dirigió al sendero. Lucho la siguió mientras escuchaba las cosas que la anciana le hablaba sobre el bosque y las plantas, pero nada relevante. Lucho intentó interrumpirla, pero la anciana no cedía, así que trotó unos pasos para tocarle el hombro y la anciana volteó bruscamente. Su voz se agravó. No tenía ojos, sus cuencas estaban vacías, su rostro estaba esquelético. Palabras que salían de su voz eran inteligibles. Lucho, estando con el corazón y la respiración acelerada, corrió. La mujer se reía a carcajadas y luego de un haz de luz desapareció. Eran cerca de las 5 de la tarde. Hace 3 horas que se perdió y estaba desesperado. No sentía el ambiente de antes. Esto no era real.
Al menos quería creer eso. Nuevamente escuchó los tambores. Parecían indios por la forma del sonido y por el estilo de gritos. No hay indios en la reserva, pensó, pero vivió demasiadas cosas extrañas como para dudar de dicha afirmación. No tenía descanso, todo lo que aparecía le asustaba, parecía un mal chiste, una broma de mal gusto. Galopes. El jinete se acercaba nuevamente. Lucho se ocultó rápidamente en la maleza. Escuchó cómo aminoraba el paso hasta detenerse justo en su posición. Escuchaba el caballo rezongar. Pudo ver más de cerca al jinete. Tenía una manta negra como la muerte, pero en lugar de guadaña tenía una exótica y tenebrosa espada. El jinete lanzó un grito agudo y se marchó. Lucho dejó su escondite y no tardó en ser encontrado por el jinete. Corrió y tropezó. Pensó que sería el fin. Quién sabe las cosas que se le cruzaron por la cabeza al enfrentar la muerte. Sin embargo, apareció una bola de luz flotante en el aire. El jinete huyó despavorido. Lucho siguió la luz con precaución y con la esperanza que le enseñe el camino. Llegó a un jardín con estatuas de piedra. Eran numerosas, tanto adultos como niños, en distintas posiciones con distintos objetos. Se detuvo a contemplar la fuente. En el centro había una escultura de piedra de varios metros de alto. Una mujer con las manos en alto, mirando el horizonte. Sediento, se dejó caer para beber agua, pero recordó las palabras de la anciana. No sabía si se refería a eso. Entonces miró los ojos de la estatua y sin tener tiempo para nada, se convirtió en piedra. Su cuerpo no fue encontrado, a excepción de su moto.